Vamos a definir lo que es insuficiencia renal, mencionar las principales causas y la vamos a clasificar, que es la clasificación más utilizada, la que utiliza el médico, según su mecanismo prerrenal, renal o postrenal. Dependiendo de dónde está el problema, se establecen esos tres grupos: prerrenal, renal y postrenal. Es universal, ahí no hay problema con esa clasificación. Vamos a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda y vamos a relacionar esa fisiopatología con la clínica y el laboratorio, o sea, los hallazgos paraclínicos de estos pacientes. Primero vamos a recordar un poquito la fisiología renal. El riñón son 2 riñones, 1000 nefronas aproximadamente en cada riñón. Vamos perdiendo masa renal a medida que pasa el tiempo. No, ahorita no. Un millón de nefronas en cada riñón, o sea, 2 millones que tenemos de nefronas al nacer, y a medida que pasan los años vamos perdiendo masa renal en pequeña proporción, pero vamos perdiendo masa renal. No importa porque es suficiente, tenemos mucha reserva renal. Nosotros podemos funcionar incluso con el 20% de esos 2 millones. Aquí tenemos con menos de medio riñón, de los 2 riñones quedamos con la mitad de uno, y tenemos todavía nefronas suficientes para mantener la función renal. Otros mecanismos que hay de regulación renal son el juego de las presiones. Las nefronas es una parte de un glomérulo y un túbulo, no es una nefrona. El gasto de nuestro cuerpo, el gasto cardíaco, el 20% se va a los riñones, quiere decir que esa es la sangre que va a pasar por los riñones. Ese 20% de gasto cardíaco, que es más de 1 litro por minuto, 120 mililitros se filtran por minuto, aproximadamente. Pero orinamos apenas 1 cc por kilo por hora. Como ven, va cayendo la selección y la disminución de orina. Esa perfusión del riñón, ese 20% del gasto, va a depender de las presiones de perfusión. La presión normalmente nosotros la igualamos con la tensión arterial media. Es un tercio de la diferencial más la diastólica. Esa es una forma de calcularla, hay otra fórmula por ahí. La presión arterial media menos la presión que se opone en el órgano a la perfusión, porque hay una presión que va a favor de la perfusión y una presión de resistencia, que es la que genera el órgano. Esa presión de resistencia en el riñón es aproximadamente 20 mililitros de mercurio, mientras que la presión de tensión arterial media está entre 80 y 90 mililitros de mercurio. Quiere decir que la presión de perfusión del riñón está alrededor de los 70 mililitros de mercurio aproximadamente. Quizás puede llegar a un poco menos, 60. Para sumarle los 20 de resistencia, tendríamos que tener una tensión arterial media de 80 mililitros de mercurio para poder perfundir y garantizar la perfusión de los riñones. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener una media de 100, de 90, de 80 y el riñón sigue funcionando, sigue filtrando. Incluso puede llegar hasta menos de 80 mililitros de mercurio, puede llegar a 70 mililitros de mercurio y el riñón mantiene su función de filtración, porque él tiene una capacidad de autorregulación. El glomérulo tiene una capacidad de autorregulación para mantener la filtración. Entonces vean, dos glomérulos que están acá. Primero, el que está a la izquierda, es un glomérulo con presiones normales. La presión arterial de la arteriola aferente es normal, ella entra, hay una resistencia vascular normal dentro de una pared arterial y una arteriola eferente por donde sale. Pasa por todos estos componentes glomerulares. La arteriola eferente es casi 1/3 del grosor, del diámetro de la arteriola eferente. Por esto es un sistema de alta presión y por eso es que filtra. Entonces está la barrera de filtración a nivel de la unión glomerular y el endotelio, el epitelio y las membranas basales y filtra. Entonces hay líquido filtrado ya en esta cápsula, que es la cápsula de bomba, y posteriormente va a bajar por los túbulos para que haya el proceso de reabsorción y secreción. Después la sangre sale por la arteriola eferente y va por la vasa recta, paralela a los túbulos renales, y después va hacia el drenaje venoso renal. Esta presión no puede modificarse. Si cae la presión media, la presión de la arteriola aferente tiende a caer. ¿Qué hace el riñón como autorregulación para tratar de mantener la presión de filtración? Él vasodilata la arteriola anterior, la arteriola aferente, porque es vasodilatación. Entonces, si esto se vasodilata, vean acá,
Si se vasodilata la arteria, entra más sangre. Al entrar más sangre, aumenta el coeficiente de filtración. Trata de compensar el coeficiente de filtración. Hay bien menos tensión arterial, vamos a tratar de aprovechar más esa tensión arterial produciendo vasodilatación. Ese es uno de los mecanismos. Esta vasodilatación de la arteria aferente en estas condiciones fisiológicas se da fundamentalmente por acción de las prostaglandinas, que hace este efecto vasodilatador. Pero este mantenimiento de la filtración no es suficiente la acción de la vasodilatación. También debe haber otro mecanismo para tratar de mantener la filtración. ¿Cómo aumentamos la presión dentro del túbulo, dentro del glomérulo? Produciendo vasoconstricción de la eferente. Si usted comprime acá, hay menos salida de líquido y la presión de forma retrógrada aumenta. Entonces, la vasoconstricción de la eferente también garantiza aumentar las posibilidades de que podamos mantener la filtración glomerular. Estos son los dos mecanismos de regulación fisiológica de un glomérulo: vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente. La vasodilatación mediada por prostaglandina y la vasoconstricción por angiotensina 2. Esta procede de la activación del sistema renina-angiotensina 2. Pero si sigue cayendo la filtración glomerular, aún con una presión arterial menor de 80, menor de 70, 60, 50 milímetros de mercurio, una persona que está chocada, deshidratada, cualquier condición, entonces ya estos mecanismos de regulación fisiológica se transforman en otra cosa, que ya sería lo de la insuficiencia renal, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la distinción de insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda es el rápido deterioro de la función renal, potencialmente irreversible. Este punto acá es muy importante: reversible. La falla renal aguda, si tú la atiendes, si la corriges la causa, el riñón se recupera, su función se recupera. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, que es irreversible. Y cuando hay falla renal, se acumulan los productos nitrogenados o los azoados, que no es más que urea y creatina. ¿Qué es la falla renal aguda? Un rápido deterioro de la función renal, reversible, potencialmente reversible, con acumulación de urea. Esta es la definición más sencilla de falla renal aguda. Esto ocurre con muchas frecuencias. La incidencia es muy importante. Hay revisiones donde hablan que el 1% de las hospitalizaciones en cualquier hospital, en promedio, es por esta causa, por insuficiencia renal aguda. Pero hay otras estadísticas aún más dramáticas, que son las complicaciones intrahospitalarias. El paciente hospitalizado, como sus complicaciones dentro de su patología y estancia hospitalaria, más del 7% llegan a presentar insuficiencia renal aguda. Si vamos a los servicios quirúrgicos, eso puede llegar hasta 30, 35, 40%, porque hay manejos que impiden la correcta perfusión del riñón, y estos mecanismos regulatorios que vimos ahorita son insuficientes y el paciente cae en falla renal. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia renal aguda? Esta es la clasificación universal. El fracaso renal agudo o falla renal aguda se clasifica prerrenal, intrarrenal o parenquimatoso, parenquima renal, y postrenal. ¿Sí? En el caso de la prerrenal, es cualquier cosa que condicione el flujo sanguíneo hacia los riñones. Insuficiencia cardíaca, por falla de bombo, por ejemplo, un infarto, depresión de volumen, deshidratación, diarrea, vómito, quemadura, cualquier condición que haya pérdida de líquido, redistribución del volumen, cuando formas un tercer espacio, por ejemplo, un síndrome cirrótico, en el paciente con síndrome nefrótico, que la proteína está muy baja y el líquido se va al espacio intersticial y no se mantiene en el espacio intravascular. Esta redistribución de volumen, la pérdida del volumen efectivo dentro del paciente renal, puede producir también insuficiencia renal aguda prerrenal o disminución de la presión de perfusión renal. La presión de la perfusión renal va a depender tanto de la tensión arterial media, que habíamos visto, que es la que está a favor de la perfusión renal, y la que se opone a ella, que es la resistencia vascular periférica, y la resistencia vascular del riñón, de la arteria renal. Esa la vamos a ver ahorita en una tabla un poquito más simple. Vean cómo esta insuficiencia renal prerrenal representa casi el 60% de todas las causas de insuficiencia renal. Esto es lo más frecuente. Esto es agudo. Si tú corriges esta causa, si está a tu alcance corregido, salvas el riñón. En segundo lugar, tenemos la de daño parenquimatoso o renal. ¿Ok? Un 45% de las causas. ¿Qué estamos hablando dentro del riñón? ¿Qué es lo que hay en el riñón? Hay grandes vasos, hay pequeños vasos, es el glomérulo, ¿okay? La barrera de filtración glomerular, los túbulos
y el intersticio renal. Entonces, el daño parenquimatoso renal lo vamos a clasificar así: renal glomerular, vascular o vascular glomerular, intersticial y tubular. En el caso del vascular, es la vasculitis, como ejemplo de fracaso renal agudo. Cualquier proceso con un componente inflamatorio de las asas glomerulares, vasculitis Henoch-Schönlein, Wegener, Panasteritis nodosa, todas ellas pues son formas de vasculitis de pequeños vasos sanguíneos que afectan a los vasos glomerulares y pueden producir fallo renal agudo. La hipertensión maligna, hay una falla, es un caso de hipertensión muy, muy alta, en que produce glomerulosis y daños glomerulares de inmediato. Entonces tú ves que un paciente con hipertensión maligna en cuestión de días está requiriendo ya una máquina diálisis porque funde el riñón cuando la tensión está muy alta. Y cuando hay procesos oclusivos de estos vasos, puede ser por fibrosis, puede ser por un proceso vasculitis, incluso por trombosis o aterotrombosis, embolismo, agrafo, embolismo, que lleguen a la arteria renal y la obstruyen. Y puede producir un fallo renal. En el caso de las patologías glomerulares, ahí están todas las glomerulonefritis. En la patología tubular intersticial ya vimos las partes tóxicas, isquémicas, infiltración tumoral, infiltración neoplásica, todas esas están allí. Y en la necrosis tubular aguda, que es un capítulo aparte por la alta frecuencia, que se elimina en dos grupos: isquémica, que es la mucho más frecuente, y las tóxicas. En el caso de la isquémica, es todas las prerrenales, pero que se prolongan en el tiempo para que llegue a establecer la isquemia. La mala perfusión intensa y en el tiempo produce isquemia, necrosis tubular aguda, porque la isquemia se expresa primero a nivel tubular. Y también está el componente tóxico tubular, que puede ser tóxicos exógenos, con fármacos, contraste iodados, metales pesados, algunos componentes tóxicos, y tóxicos endógenos, como están los pigmentos de la hemoglobina, una hemoglobinuria o una hemólisis, pero también puede ser mioglobina, puede ser oxalato, y también puede ser proteína de un tumor como un mieloma. Entonces esas son, como ven, aquí está todo, y aquí están más discriminados. La postrenal, la obstructiva, para caso renal agudo, postrenal, son procesos obstructivos. Siempre son procesos obstructivos. ¿Obstructivo qué es? De la vía urinaria. Causa de esa obstrucción puede ser urológica o ginecológica, o cualquier otro componente que esté en pelvis que obstruya la vía urinaria baja. ¿Cuál es la vía urinaria baja? De los uréteros hacia abajo. Puede ser obstrucción ureteral, vejiga o uretra. En cualquiera de esos componentes. En el caso de los uretes tiene que ser bilateral. En el caso de la vejiga y uretra es un solo órgano, con un solo sitio de obstrucción es suficiente. Que se establezca esta obstrucción impida la diuresis y de forma retrógrada va a afectar también después la función intrarrenal por el daño al componente obstructivo. Estas son mucho menos frecuentes y vemos cómo están solamente el 5%. Aquí están las mismas, pero un poquito más detalladas. El caso de falla de bomba cardíaca, ya lo mencionamos, el infarto, que fue la que se mencionó ahorita. Las arritmias, que preguntamos en el examen de hoy, las arritmias producen una caída del gasto cardíaco. Entonces, si la arritmia es muy intensa, incluso el paciente puede chocarse en una falla de bomba por una arritmia. Y el paciente no perfunde el riñón y puede hacer una falla renal si se prolonga el tiempo y no nota el paciente antes. El tromboembolismo pulmonar, que también produce caída del gasto cardíaco, el taponamiento pericárdico, las miocardiopatías, todas ellas fallas de bomba. Entonces no hay suficiente bomba y linotropismo para mantener el gasto y la perfusión renal. Puede ser por depresión de volumen, simplemente no hay suficiente masa corpocular circulante y el riñón sufre las consecuencias: sangrado, diarrea, vómito, quemadura, nefropatía, perdedora de orina, perdedora de líquido. Pacientes que hacen estado de shock por depresión de volumen, todas las causas de shock que ven acá. La redistribución del volumen, en este caso se refiere a los pacientes que forman un tercer espacio, por ejemplo, que tengan un derrame peritoneal, acceso, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, que forman ascitis muy, muy megálica, y todo ese líquido que no está en el espacio intravascular, sino que está en el intersticio o en una cavidad, significa caída del volumen vascular efectivo. Entonces, las causas de hipovoluminemia que nosotros conocemos, desnutrición, malnutrición, trastorno de la absorción, forma de la absorción intestinal, falla hepática, pérdidas renales, cualquiera de estas causas pueden producir un trastorno de volumen que producir una insuficiencia renal aguda o prerrenal por falla en la distribución. Y lo que le dije el juego de las relaciones de las presiones.
el aumento de la relación entre la resistencia vascular renal, que este aumente, o la resistencia vascular periférica, que esta caiga. ¿Cuándo cae la resistencia vascular periférica? Cuando cae la diastólica, cuando hay vasodilatación. O cuando aumenta la resistencia vascular periférica, cuando hay vasoconstricción en esta arteria, o algo que la obstruya, que tape la luz y impida el ingreso de sangre. Entonces, esta relación alterada, aumentada, produce insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, ¿qué elementos puede producir vasodilatación periférica? Si esta aumenta, la relación cae. Agonistas alfa-adrenérgicos, vasodilatadores periféricos, los anestésicos, es una complicación anestésica, sobre todo los peridurales, que es con una anestesia peridural a alguien, y esto es una caída de la tensión impresionante. Afortunadamente los anestesiólogos saben cómo revertir esto rápidamente y lograr rescatar, porque si no, el riñón sufre la hipoperfusión. Por eso es que es tan frecuente la falla renal aguda en los procesos quirúrgicos. La sepsis, que es un shock distributivo, la anafilaxia, que también es una forma de shock distributivo. Entonces, todo esto son caídas de la resistencia vascular periférica. Pero puede ser por vasoconstricción renal, intrarrenal. Puede ser por hipercalcemia, por medicamentos como norepinefrina y epinefrina, por otros medicamentos, en este caso, un efecto tóxico como la cicloporina o la anfotericina B, que son unos antimicóticos. Todos ellos pueden producir esta vasoconstricción intrarrenal y hay más resistencia a la perfusión renal. Eso sí produce un aumento en la resistencia de la vasoconstricción intrarrenal. Okay. Causa de ira ya intrarrenal. Recuerden la clasificación que era vascular, glomerular, intersticial y tubular. Vamos a ver esta primero y por último vamos a ver la tubular aguda para hacer un punto aparte. La vascular. ¿Cuáles son los vasos renales? Los grandes vasos arteriales, arteria y vena renal, y los pequeños vasos, que son los vasos glomerulares. En cada uno de ellos hay patologías específicas. En los pequeños vasos hablamos de la vasculitis. Mencionamos la panarteritis nodosa, la enfermedad de Weber, esclerodermia, también mencionamos el Heno-Schole. Estas son formas de vasculitis que afectan estos pequeños vasos glomerulares y producen una vasculitis. Estos pequeños vasos son causas de insuficiencia renal, ya es intrarrenal, porque estamos dentro del glomerular. Pero también puede ser grandes vasos, la arteria o la vena renal, y son los fenómenos oclusivos de esta arteria o esta vena, la trombosis, por cualquier causa, puede ser un trombo sanguíneo, puede ser un trombo gaseoso, graso, pero por supuesto que el sanguíneo es mucho más frecuente. Trombosis de la arteria renal o la vena renal, esto tiene que ser bilateral o con uno solo, con un riñón comprometido, para que el paciente haga insuficiencia renal aguda. Pero también puede ser una patología que afecte el glomerular, la barrera interglomerular, la glomerulonefritis. Todas las formas de glomerulonefritis aguda caben acá para insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, que es la que utilizamos siempre como ejemplo de glomerulonefritis aguda, la glomerulonefritis lúpica, que tiene una fase aguda, pues se puede hacer crónica, la proliferativa, la rápidamente progresiva. Todas estas son formas de glomerulonefritis, ejemplos de glomerulonefritis que producen insuficiencia renal aguda. Si esta se prolonga en el tiempo, la falla renal se puede volver crónica. La patología tubulointersticial también la vimos de esa clase, de glomérulo y tubulointersticial, que están las nefritis. Y en el glomérulo las causas más frecuentes son las enfermedades inmunes, y son las causas tóxicas, fármacos, drogas, como antibióticos, los betalactámicos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, todos ellos tienen esta capacidad potencial de producir una nefritis intersticial. Los diuréticos, tanto la furosemida como el diurético de asa, como la la hidroclorotiazida, son capaces de producir insuficiencia renal aguda. Los anticonvulsivantes como la fenitoína, medicamentos para el ácido úrico como el allopurinol, antihipertensivos como el captopril, inhibidores de los receptores H como la cimetidina, todos ellos hay reportes en la literatura que potencialmente pueden producir insuficiencia renal por una nefritis intersticial. También puede ser por procesos infecciosos, es intrarrenal. El antivirus, es muy difícil diagnosticar antivirus, tiene un laboratorio para el diagnóstico y cultivo de virus, para su identificación, pero está descrito, en Venezuela hay antivirus, está descrito como causa de insuficiencia renal aguda intrarrenal. Es mucho más frecuente en los procesos infecciosos por gran negativo en vías urinarias. Entonces, todos los que causan que producen pielonefritis aguda bilateral pueden producir insuficiencia renal aguda. Ahí están los gran negativos, pueden tener como el estafilococo y el estreptococo.
y por infiltración renal, leucemia, linfoma, la sarcoidosis, una enfermedad granulomatosa crónica de etiología desconocida. Todos ellos pueden infiltrar el riñón y producir falla renal. Es aguda en la fase inicial. Posteriormente pueden hacerse crónicas, mantenerse y hacerse irreversible. Y por último, también intrarrenal, la necrosis tubular aguda, que es la causa intrarrenal. Este es un punto aparte porque esta es la causa de todas las que hemos visto. De la intrarrenal, esta es la más frecuente. La isquemia. Todas las causas de la de origen prerrenal, si se prolongan el tiempo y de intensidad suficiente, producen isquemia renal. Una cosa es que caiga la tensión y ahí hay hipertensión de riñón, pero del riñón no se infarta, no hay isquemia renal. Pero si esa disminución de la tensión es muy intensa y se prolonga en el tiempo, se establece la isquemia. Y una vez que se establece la isquemia, la patología comienza a afectar túbulos y produce lo que se conoce como necrosis tubular aguda, que es la compresión más frecuente de una prerrenal no corregida, que establece como ya una renal, pero por necrosis tubular aguda. Todas estas causas entran en acá. Y por supuesto, la parte de isquemia están las nefrotóxicas, que también producen necrosis tubular aguda. Entonces, nuevamente, nefrotóxico, estos tóxicos pueden ser exógenos o endógenos. Otra vez los fármacos, los medicamentos, otra vez el aminoglucósido están acá, todos los aminoglucósidos producen necrosis tubular aguda. Pueden producir la anfotericina B, que ya lo hemos mencionado, quimioterápico, los solventes orgánicos, benceno, metales pesados como mercurio, el contraste iodado, para radiología con contraste, el antiviral aciclovir, lo estuvimos dando para el COVID. El COVID no tiene nada que ver con este antiviral, pero lo estuvimos dando, no sabían, simplemente. Los venenos de serpientes, específicamente los bootrópicos, que tienen un efecto bastante destructor de tejido y pueden producir necrosis tubular. Los herbicidas como el paraquat pueden producir necrosis tubular. Y las causas endógenas, los pigmentos. Pigmento de los músculos, la mioglobina, pigmento de los glóbulos rojos, la hemoglobina, ¿okay? Y también las proteínas del mieloma. Es una cadena de inmunoglobulina, de cadena ligera. Esas proteínas del mieloma se acumulan en el riñón, se filtran y se acumulan en el aparato tubular y producen en ese nivel la necrosis tubular. Ok, la fisiopatología de la isquemia. Estamos hablando de la isquemia que produce necrosis tubular aguda, de la isquemia renal en la nefropatía, en la falla renal aguda intrarrenal. Esta isquemia renal, una vez que supera los mecanismos de regulación renal, se establece daño. Cambios y daños que producen daño, tanto a nivel glomerular, cambios hemodinámicos glomerulares, como daño tubular, de forma simultánea se van dando. A nivel glomerular, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fenómeno hemodinámico que es la vasoconstricción generalizada, tanto de la aferente como de la eferente. Eso, por supuesto, va a disminuir la perfusión del resto del órgano, o sea, hay disminución de oxígeno en la médula. La sangre que pasa por los glomérulos pues baja hacia la médula, y si hay constricción arriba, no llega suficiente oxígeno a la médula y se produce el daño medular, que es donde están los túbulos. Mientras, también hay contracción mesangial y hay congestión medular, porque es la vasoconstricción impide el flujo sanguíneo en una parte, pero hace vasoconstricción y hace éxtasis en toda la parte retrógrada de la constricción y produce la congestión medular. Todo esto va a producir una disminución de la filtración medular. Al mismo tiempo que se va a producir este daño glomerular, se produce un daño tubular. El daño tubular es por dos puntos: las paredes tubulares, las paredes de estos componentes, las células que tienen las paredes tubulares, que tienen su función de absorción, se destruyen, pierden su color y empiezan a generarse goteos como goteras, se destruye, se rompe, se denuda el endotelio, el epitelio de estos túbulos, y el líquido filtrado sale, se pierde, es un goteo hacia afuera, un goteo que sale de los túbulos y va hacia la célula y hacia la circulación. En inglés lo que llaman como un backlick, también lo conocieron un momento como el marcador que se utilizaba, que era inulina, y inulina líquida. Entonces, el líquido significa eso, un goteo retrógrado, donde el líquido que se había filtrado sale del túbulo por ese daño endotelial, por ese daño de los túbulos, por el daño tubular. Pero ese daño tubular también produce acumulación de células y puede producirse unos moldes, obstrucción del túbulo, y al ocurrir la obstrucción tubular, se da todo el componente obstructivo, hacia adelante no hay más absorción, no, se pierde la filtración de ese lado, y de forma retrógrada va aumentando la presión. Un poquito
poquito más detallado en la próxima transparencia, de la fisiopatología del necrosis tubular aguda isquémica. Primero, la dimensión de la perfusión intensa que sobrepasa los mecanismos de regulación normal, se produce isquemia. Cuando hay isquemia, la producción de energía no se puede mantener, debe irse a la energía anaeróbica, que es mucho, mucho menos eficiente. Hay menos producción de ATP en un tejido isquémico que en un tejido bien oxigenado. Esta disminución de ATP, que es el ATP responsable del mantenimiento de la actividad de las bombas iónicas. Al disminuir el ATP, la actividad de esta bomba iónica también se afecta. Se afecta la bomba ATP y otra bomba iónica. Esto produce acumulación intracelular de estos iones, sobre todo calcio y sodio. Este aumento del sodio y del calcio van a producir lesión de estas células, las destruyen. Pero mientras ocurre esa destrucción, estas células tienen un potencial de reposo totalmente perdido y pueden sufrir irritabilidad, descargas espontáneamente, y en el caso de células musculares se contraen. Hay una constricción de la aferente por este aumento del sodio y del calcio en las células. La vasoconstricción de la arteria aferente, ¿qué es lo que hace? Menos filtración. Al haber menos filtración, ¿qué hace el túbulo? Va a reabsorber menos, porque hay menos que reabsorber. Entonces también se ajusta a esa caída de la filtración con una menor reabsorción. Hay menos reabsorción de sodio en los tubos con continuidad proximal. El tubo con continuidad proximal, como el tubo con continuidad distal, y hace contacto con la mácula densa, percibe que el sodio está disminuyendo. Está no reabsorbiéndose, está disminuyendo. ¿Qué hace él? Activa el sistema renina-angiotensina. El que hace la angiotensina 2, constricción de la arteria. Entonces vean el glomérulo, una arteriola aferente, una arteriola eferente, y las dos están contraídas. No hay perfusión en la base que va hacia los túbulos, y no hay perfusión acá, por lo tanto también cae la perfusión. Entonces, lo mismo, pero en esta imagen. Esto es de mi niño. A ver, hipoxemia o caída de la producción de ATP. Se produce el daño tubular. Estas células tubulares se lesionan por el hipoxémico y por la infiltración inflamatoria que se genera por la hipoxemia. Y hay necrosemia. Entonces hay infiltración de monocitos, de polileucocitos, monocitos fundamentalmente de granula, más citoquinas proinflamatorias, activan y van a producir daño en esta pared, desnudan la pared del tubo. Al haber estos agujeros acá, esta desnudación, su endotelio, que hay el goteo retrógrado, el vasculitis, como habíamos mencionado. El goteo de fluido sale y va a ser componente vascular. Todas estas células que se están degradando, que hacen necrosis, apostosis celular, pérdida de microbiología, se denudan, entran a la leucemia y comienzan aquí en el tubo con continuidad proximal. Por caída, por flujo, van a dar el flujo de aquí, tubo continuado distal. Entonces, próximamente unirse los tubos conectores, ahí se hacen un paquete, se aglomeran, y con una proteína inflamatoria que se produce en el tubo, que es la proteína tan Hoffman, que polimeriza, se pone sólida y hace como un coágulo, pero es como, en inglés se llama casa, es un molde, un tapón, que termina de destruir el epitelio. Entonces, daño endotelial, daño del epitelio y obstrucción tubular. Mientras que en el glomérulo, el componente hemodinámico y el daño, por supuesto, también hipoxémico isquémico que se genera. Esta es la fisiopatología de la necrosis tubular. La otra causa de insuficiencia renal aguda es la posrenal. Esta es la menos frecuente. Se puede clasificar así como en vías urinarias superiores y vías urinarias inferiores. Pelvis y ureteres son los pelvis renal, por supuesto. Pero bueno, vías urinarias superiores, que puede ser compresión intrínseca, algo que está dentro de la luz de la pelvis renal o del uréter y los tapa, los cálculos, lo más frecuente, cálculos o coágulos. Y puede ser una obstrucción extrínseca, algo que oprime o comprime esta tubería y la obstruye. Entonces están los tumores pélvicos o la fibrosis retroperitoneal. Un tumor intraabdominal, pélvico, retroperitoneal puede comprimir esta vía urinaria y producir una obstrucción. Si la obstrucción es bilateral, el paciente hace insuficiencia renal aguda o renal porque es obstructiva. Mientras que en la vía urinaria inferiores son una sola, vejiga y uretra. Obviamente están los cálculos coraliformes, vejiga grande, coágulos también pueden
obstruir una vejiga. Los tumores de la vesícula, de la vejiga, perdón, los papilomas son los más frecuentes, también puede producirlo, pero puede ser tumores externos a la vejiga que la infiltran y la comprimen, como el tumor de próstata, que sería como mucho más frecuente, el efecto obstructivo posrenal. En el caso de las mujeres, los tumores de cuello uterino, pero porque están en la región de la pelvis, los tumores pélvicos, y hacen una compresión estéril. Entonces, la próstata, el tumor de próstata, el crecimiento prostático benigno también lo puede producir. En el caso de los niños, la fimosis. La fimosis es ese prepucio redundante que prácticamente ocluye completamente el meato uretral, y impide la salida de urina. Eso crea el efecto obstructivo, un efecto de tapón, y a largo plazo puede condicionar aumento de la presión en toda la vía urinaria, y nefrosis, y fallo y daño renal, si no se corrige con tiempo, si no se corrige de inmediato. ¿Cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia renal aguda? Como hemos visto, el marcador común de todos los mecanismos que hemos mencionado es la caída de la frecuencia pulmonar. El paciente no filtra, simplemente orina menos. Hay oliguria, el volumen urinario está disminuido. Este volumen urinario puede expresarse como aumento de la presión hidrostática intravascular y producir edema, como en el caso de la glomerulonefritis. También puede haber hipertensión arterial si el volumen intravascular está aumentado, y hay activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, o sea, también hay hipertensión arterial. Si está en oliguria, edema, hipertensión arterial y hay retención de ácido, estos ácidos producen un deterioro del estado de conciencia del paciente, confusión, estado de somnolencia, estupor, coma. Puede haber una fase inicial de agitación psicomotriz, pero pasa por todas esas escalas dependiendo de la severidad. También contribuye a este trastorno de esta conciencia no solamente la uremia, o sea, la elevación de producto nitrogenado, también está la acidosis metabólica que se genera en estos pacientes. Cuando hay falla renal también hay falla, hay tendencia a hacer acidosis metabólica con falla renal, y produce deterioro, contribuye al deterioro del estado. Ese mismo trastorno de conciencia, uremia, edema cerebral, la acidosis, náuseas y vómitos. Todo esto pueden ser condicionantes, características típicas de un paciente con falla renal. ¿Qué vamos a buscar en los exámenes paraclínicos? Tratar de establecer la causa y evaluar el estado de qué tan complicado está el paciente. Si vemos una hematología, el paciente está sangrando, vamos a evaluar, el paciente ha perdido mucha sangre, tiene 5 hemoglobina, sangramiento agudo, eso perfectamente explicaría por qué está siendo fallado. Si vemos la química sanguínea, y vamos a encontrar que está la uricreatinina elevándose, eso es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. También debemos evaluar electrolitos séricos, porque ahí, cuando hay una caída importante de la filtración glomerular, también hay una caída de la filtración y eliminación de estos electrolitos. Estos pacientes tienden a ser en falla renal aguda, hipernatremia e hipercalemia. Cuidado con la hipercalemia, producen arritmias, producen parada cardíaca, parálisis, todas esas condiciones que pueden condicionar más complicaciones del paciente. Eso lo vamos a ver en el electrolito sérico. Si hacemos los gases arteriales, vamos a encontrar el consumo del bicarbonato con la disminución del pH, una acidosis metabólica por el fallo renal. También esto condiciona alteraciones hemodinámicas de la acidosis que ustedes conocen, y alteración electrolítica que condiciona también la acidosis. Esto es una complicación importante, y dependiendo de esta severidad va a retroalimentar todos los trastornos hemodinámicos y electrolíticos que ya tiene el paciente. Con las imágenes sí vamos a encontrar las causas. ¿Qué imágenes? Si pedimos una radiografía, podemos encontrar un corazón gigantesco y tenemos un diagnóstico: una insuficiencia cardíaca, una pericarditis, taponamiento pericárdico. Si hacemos un electrocardiograma, podemos encontrar el infarto agudo, la falla cardíaca. Un electrocardiograma encontramos la arritmia que está generando la falla de perfusión, en caso que sea falla de bomba. Si hacemos una radiografía de tórax, vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar. Imagina que nos hagan sugerir el componente de infiltración pulmonar. El Wegener, por ejemplo, afecta al infiltrar pulmón, igual que la esclerodermia hace un patrón intersticial pulmonar. Pero si vamos a las imágenes renales, nos interesa el eco abdominal. Un eco abdominal con énfasis renal, que vamos a ver el tamaño de los riñones, la forma de ubicación de los riñones. Un riñón obstruido, hay hidronefrosis, entonces vamos a ver la pequeña muy dilatada con el riñón aumentado de tamaño. Un riñón con falla renal crónica, generalmente, a excepción del paciente diabético, hace un riñón mucho más pequeño. Con el proceso establecido,
la relación córtico-medular se pierde. Si hay en este eco, podemos encontrar las causas postrenales obstructivas, que son los cálculos. Vamos a encontrar los cálculos renales, obstrucción y dilatación de las vías urinarias. Entonces, la radiología convencional, que es la urografía de eliminación, también nos darían información. Todos esos son estudios que nos darían información para tratar de ver la causa de la falla renal. Y el examen de orina, quizás es el más importante, ver toda la información que le podemos sacar para el diagnóstico de diferencial como examen de orina. Vean los 3 grupos de falla renal aguda: prerrenal, intrarrenal o parenquimatosa y postrenal. Prerrenal, falla de bomba, no hay perfusión del riñón. Entonces, ¿qué pasa con la osmoarea urinaria? Lo poquito que llega se concentra, porque no está filtrando, pero cae la reabsorción, pero no cae tanto. Entonces, lo que orina es menos, pero la poca orina que emite va a ser muy concentrada. La osmolalidad urinaria va a estar muy aumentada. Si hay daño renal, es todo lo contrario. La concentración de la osmolalidad urinaria va a caer dramáticamente, incluso puede ser hasta y llegar a estos valores más pequeños, 350, 300, a ser incluso insostenible, que la orina tenga la misma osmolalidad que la que tiene el plasma. En la postrenal, hasta que no afecte de forma retrógrada completamente la función renal, el problema de la osmolalidad urinaria es normal. Lo poco que se produzca tiene un aspecto normal. Lo mismo ocurre con el sodio urinario. En la prerrenal, el riñón trata de reabsorber sodio, en el momento de la reabsorción, porque tiene hipovolemia y el mecanismo compensatorio también aumenta la reabsorción. Entonces va a sacar más sodio de la orina. Cuando se vaya a cuantificar el sodio de la orina, está abajo. En la renal es todo lo contrario. El aparato tubulointestinal no puede reabsorber el sodio, entonces el sodio urinario está elevado por renal normal. Lo mismo ocurre con la densidad urinaria. En la prerrenal, el riñón concentra la orina, tiene una densidad muy aumentada porque la concentra y aumenta la resorción. La densidad urinaria está elevada, más de 1020, 1030, para llegar incluso. Mientras que en la intrarrenal se pierde la capacidad de concentrar la orina, podemos tener 1005, 1010 de densidad urinaria. En la porrenal la densidad está dentro del rango de 1010. Pena, esto es fracción de excreción de sodio. ¿Cuánto sodio se excreta del que está en el plasma? Eso es lo que estamos viendo. La fracción de excreción de sodio. Todo el sodio filtrado, el 1%, apenas el 1% es lo que se elimina. Entonces, cuando tenemos esta fracción de excreción de sodio, tenemos una patología de falla renal aguda prerrenal, habíamos dicho que hay un aumento en la resorción, hay menos sodio en la orina. Pero si es renal, daño renal, el riñón pierde la capacidad de reabsorber el sodio urinario está elevado. En la porrenal puede también estar elevado, pero por daño retrógrado que produce un proceso obstructivo postrenal, por aumento de presión, comienza a afectar primero los tubos, ¿no? Y después afecta también hemodinámicamente a los glomérulos. Las proteínas en orina. En la prerrenal, el glomérulo no está afectado, entonces no hay proteína, debería estar negativa o está escasamente transurinaria. En el caso de la falla renal, sí, hay un daño glomerular, tubular, hay proteinuria, porque puede haber proteinuria tubular, leve o moderada, eso es más o menos intensa. En el porrenal, prácticamente no hay proteínas, a menos que esté sangrando. El sedimento urinario prerrenal es normal, el postrenal es los sedimentos que se va a ver del uréter, de la uretra o de la vejiga, hematuria, detritos celulares, puede haber cristales, oxalato de calcio, cristales de ácido úrico. Mientras que en el componente intrarrenal lo que marca son las cilindruras. Puede ser cilindro hemático, en el caso de una glomerulonefritis, pero puede ser cilindro leucocitario, en el caso de una pielonefritis, dependiendo del tipo de sedimento, el tipo de cilindro, uno más o menos hace la orientación de la falla renal, intrarrenal. Los cilindros es el marcador. El UP de creatinina. El UP de creatinina es cuánto se filtra en la orina de la creatinina que está en el plasma. En el prerrenal, como ven, la UP de creatinina, esta relación urinaria, es mayor en el plasma, más de 40, mientras que la de falla renal, el UP de creatinina, cuánto puede limpiar ese riñón de la creatinina, es menos de 20, está disminuido. Lo mismo pasa en el postrenal, que está disminuido. Y el UP de urea, que es el menos utilizado, donde la prerrenal está elevada, el UP de urea ya hay más de 8, mientras que en la renal está disminuido en menos de 3. En el porrenal está más de 3, pero sin llegar hasta 8. Es más o menos más cercano de lo que sería un rango normal entre 3 y 8. ¿Ok?
hasta acá. Esta sí es la última de esta primera parte de insuficiencia renal aguda. Mira acá. Ya estamos otra vez, dejar de compartir. Ya estamos otra vez al aire. Con imagen, no solamente con audio. Preguntas, dudas, aclaratorias de falla renal. No tengo corneta porque hace feedback con el micrófono. Eso no lo he podido resolver. Háblenme por el chat, por favor. ¿Preguntas?